Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos, semana tras semana, tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra. Un espacio que dedicamos a caminar con el Papa. Vamos caminando con el Papa. Y en esta semana hemos tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de tener audiencia general. El Papa ha continuado con sus catequesis. Y podríamos resumir como título de estas catequesis: el cuerpo de los cristianos es esencial en la comunión con Dios. Vamos a hacer un análisis tomando como base a la página de ACI Prensa, a quienes le damos las gracias por poder compartir con ustedes este material. Y vamos a ver un poquitito a qué se refiere el Papa. Son dos ópticas que merece la pena. Vamos a la siguiente diapositiva y nos dice: el Papa Francisco afirmó que el cuerpo de los cristianos es esencial para poder vivir la comunión con Dios y con los demás. Yo no puedo decir que amo si no tengo manifestaciones del amor. Y el amor es justamente lo que nos hace vivir la coinonía. Seguimos un poco, digamos, como esencia con lo que el Papa venía comentando en las catequesis anteriores, sigue los Hechos de los Apóstoles, sigue en cierta manera ese término de coinonía, de comunión con Dios y con los hermanos. En la siguiente diapositiva tenemos un poquitito más extenso este comentario y el Papa decía: el cuerpo de los creyentes no es un accesorio extraño a la vida de la fe, sino que es un hecho para vivir la comunión con Dios y con los demás, para manifestar la belleza de ser hijos creados a imagen y semejanza del Padre. Y es aquí donde viene, digamos, el punto fundamental. La expresión de la caridad es expresión del amor del Padre. Esa imagen y semejanza que tenemos, con la cual hemos sido creadas de Dios, pues se manifiesta justamente en nuestras obras, obras de amor, obras también de predicación. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora les propongo que escuchemos de labios del mismo Papa Francisco el resumen en español de esta catequesis y luego sí, ya nos metemos de lleno, tip por tip, comentando un poco esta catequesis. Vamos a escuchar a nuestro Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos
Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Bueno, ya estamos ahora y nos ponemos de lleno, vamos con el primero de los tips que hemos querido subrayar. Dice el Papa: San Pedro asumió el papel de principal testigo de Cristo resucitado, anunciando el Evangelio en el pórtico de Salomón del Templo de Jerusalén. Un pórtico de Salomón que también, nos dice el Papa, tuvo la presencia de Cristo y la prédica de Cristo en aquel lugar. Un pórtico de Salomón que en cierta forma es como esa puerta de entrada al santuario de Dios, pero también la puerta de entrada a la nueva alianza de Dios con los hombres. San Pedro asume su papel principal. Él es, como lo vamos a ver en el siguiente tip, él es justamente el ungido, va a ser tomado como ungido. En el segundo tip justamente analizamos el pórtico de Salomón. Es un lugar donde el evento de Cristo se comunica por medio de la palabra que mueve los corazones y que también puede tocar y sanar los cuerpos. Recordemos que en los primeros tiempos de la predicación evangélica, el Señor pone de manifiesto su evangelio a través de milagros. No solamente la palabra tiene un efecto grande, recordemos los primeros discursos de San Pedro, conversión de 3.000, 5.000 personas con un solo discurso, sino que también muchos comienzan a creer porque, dice los Hechos de los Apóstoles, hasta la sombra de San Pedro curaba a los enfermos que ponían en su camino. Algo similar a lo que sucedía al Señor. Los enfermos buscaban tocar aunque sea el borde de su manto para poder quedar curados. Recordemos también aquel primer prodigio en la puerta hermosa del templo, en donde San Pedro y San Juan devuelven la salud al paralítico. Y todos estos hechos nos van mostrando que el Señor va confirmando la palabra de los apóstoles a través de los milagros. No solo la palabra toca corazones y cambia corazones, dice el Papa, sino que también los cuerpos quedan sanados como demostración, como símbolo de que allí entró la salud, pero la salud verdadera, como cuando Cristo entra en la casa de Zaqueo y dice: la salvación ha entrado en esta casa, porque Zaqueo manifiesta y dice: yo voy a devolver a cada uno más incluso de lo que me haya quedado si es que lo hice injustamente. Vamos ahora a el tercer tip, y el Papa nos pone aquí de manifiesto algo importante. El evangelista San Lucas insiste en los signos y prodigios que acompañan la palabra de los apóstoles y la especial atención que mostraban hacia los enfermos, hacia esos machacados, hacia esos que son los predilectos, que deberían también ser nuestros predilectos, porque muchas veces hablamos de los pasajes evangélicos como si fuesen cuestiones de historia y no nos damos cuenta de que es el camino que Dios nos marca a nosotros y que nos dice: por aquí tienes que caminar, por aquí debes andar, esto es lo que tiene que ser. De esa manera, si entendemos estas palabras de los Hechos de los Apóstoles a través del evangelista San Lucas, vamos a comprender que hoy también somos llamados a atender a nuestros hermanos, como el Papa lo dirá un poquito más adelante. Vamos al cuarto de los tips que queremos señalar.
Entre los apóstoles emerge, dice el Papa, y aquí viene el comentario de lo que antes decíamos, la figura de San Pedro, que tiene la preeminencia del grupo apostólico debido al primado que Cristo le dio y a la misión recibida del resucitado. Recordemos aquel momento cumbre en donde en Cesarea de Filipo Pedro hace su confesión, Cristo le dice, tú eres Pedro, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, es decir, piedra. Sobre esta piedra angular, humanamente hablando, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y luego, cuando Pedro niega a Cristo por 3 veces, cualquiera de nosotros diría, bueno, yo me imagino que ahora Cristo se deshace de Pedro, se desentiende de lo que ha dicho y seguramente nombrará a algún otro, tal vez a Juan, que estuvo a los pies de la cruz, a quien le dio a su madre por madre suya, tal vez mejor que San Juan quede como papa. No. Cristo permanece en su elección porque Cristo sabía lo que iba a suceder, pero sabía por qué había escogido a Pedro, a ese rudo pescador, y lo confirma en su decisión a orillas del lago de Galilea, de ese lago que vio tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo, pescas milagrosas, caminar sobre el agua, calmar la tempestad. Pues allí, después de una nueva pesca milagrosa, el Señor le dice, Simón, yo te confirmo, pastorea mis ovejas, apacienta a mis corderos y apacienta a mis ovejas. Es decir, tú sigues siendo el pastor de los pastores. Vamos ahora a reflexionar sobre un comentario y el Papa dice, Pedro se acerca a las camillas y pasa entre los enfermos, igual que había hecho Jesús, tomando sobre sí las enfermedades. El pescador de Galilea, llamado a no recoger más las redes, sino los corazones de quien acoge la vida de Cristo, no asume él ningún protagonismo. Y este es un punto bellísimo. Ese pescador rudo de Galilea, a quien Jesús le dijo alguna vez, yo te haré pescador de hombres, comienza ahora esa recolección de corazones, pero no pone ya la preeminencia en sí mismo. Ya no es el mismo Pedro que le prometió a Jesús y le dijo, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pedro conoce su debilidad, Pedro conoce la miseria del corazón humano, un corazón que ante la mínima amenaza es capaz de salir corriendo y abandonar al más amable de los maestros. Ese Pedro ahora obra milagros. El mismo San Lucas dirá, como dije antes, hasta su sombra conseguía prodigios. Lo va a decir el Papa más adelante. Y dirá, pasa, pero deja que sea otro el que se manifieste. ¿Quién es ese otro? El Cristo vivo. El testigo, de hecho, es aquel que manifiesta a Cristo, ya sea mediante la palabra o mediante la presencia corpórea, el que permite ser prolongación del verbo hecho carne en la historia. Ya no yo, es Cristo el que vive en mí, dirá San Pablo. Lo mismo podría decir San Pedro, no soy yo, no me miren a mí, no se equivoquen, yo soy un mero hombre, pero en virtud de Jesús, el Nazareno, el resucitado, el Dios con nosotros, en virtud de él, Dios obra milagros a través de mí. Esto es maravilloso, esto nos muestra una nueva secuencia en la vida apostólica. Y pasamos ahora al quinto tip. El cuerpo manifiesta a aquel que lo habita, dice el Papa. El Cristo que vive en Pedro
porque a partir de la encarnación del Hijo de Dios, gracias al sí de María, palabras fundamentales de nuestro Papa, el cuerpo humano se convierte en morada de Dios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dirá nuestro Señor, dirá el apóstol San Pablo. ¿Cómo vais a vivir el pecado manchando vuestros cuerpos a través de la fornicación, a través de esos pecados que destrozan al ser humano? Pues si es eso así, si nuestro Señor Jesucristo ha dicho, al que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿cuánto más en ese apóstol que ahora comprendía que no era Él el que obraba, que la elección no se había basado en sus cualidades humanas, sino en un amor primero, en un amor que era muy anterior a cualquier manifestación de cariño que Él podría decir. Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Simón, ¿me quieres? Y entristecido Pedro porque le hizo bajar el estandarte a nuestro Señor, dirá, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. El sexto tip nos dice, Pedro es el que realiza la obra del Maestro. Mirándole a Él con fe, se ve al mismo Cristo. Y fijémonos que esto se podría decir de cada uno de nosotros si dejáramos que Cristo obrase en nosotros. Esto fue lo que dijo un ateo al ver nada más y nada menos que al santo cura de Ars. He visto a Dios en un hombre. ¿Pero cómo? Ese hombre macilento, flaco, que no se le entendía casi cuando hablaba porque no tenía dientes. ¿Cómo puedes decir que has visto a Dios en un hombre? Porque era Dios el que obraba en San Juan María Vianney. Era Dios el que obraba en Pedro. Es Dios el que puede obrar en cada uno de nosotros y podríamos nosotros reflejar esa luz de Dios si nos hiciéramos transparentes, si no quisiéramos sobresalir, que es lo que más nos gusta. Pedro había aprendido que la preeminencia no tenía sentido si venía desde sí. Lo único que importaba era dar a Dios y ser un reflejo de la luz de Dios. Y vamos al último tip para ya terminar con esta audiencia general. Todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Esto es impresionante, estas palabras del Papa me encantaron. Todo en Pedro, hasta la sombra, irradia a Cristo. Y podríamos decir eso de nosotros, que nuestra sombra, esa sombra que se supone que es ocultar la luz, ocultar el reflejo de la luz, fuese irradiación de la luz de Cristo. Los enfermos se curan y el mundo da gloria al Padre al ver a ese Pedro que ya no es el rudo pescador de Galilea, sino el humilde seguidor de Cristo que ha permitido al Señor obrar en él y a través de él las maravillas de su Evangelio. Les invito a que para meditar un ratito hagamos una pausa, enseguida retornamos. Estamos caminando con el Papa. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador.
humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. No, dale. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Y en este periodo especial que estamos viviendo, tenemos un Papa emérito. Luego, aunque nuestro dulce Cristo en la tierra está en la persona de nuestro querido Papa Francisco, a quien tenemos aquí en el cuadro, no deja de ser importante la figura de ese Papa emérito, Benedicto XVI, quien se expresó hace algún tiempo atrás, cuando estaba esa asamblea especial de los distintos presidentes de las conferencias episcopales, reunidos por el tema de los abusos, y el Papa emérito quiso acercar una visión. Como suele suceder con nuestro querido Benedicto XVI, cada vez que hace alguna manifestación de este tipo es durísimamente atacado, principalmente en su país natal, en Alemania. Le dan muy duro. Pero Benedicto XVI respondió a las críticas, y esa es la noticia que tenemos, a su ensayo sobre la Iglesia y la crisis de abusos sexuales. ¿Y qué respuesta dio el Papa Benedicto XVI? Es magistral, o sea, uno verdaderamente con el Papa Benedicto no sale del asombro, porque a pesar de los años, a pesar de los achaques, uno lo ve en esa foto, está muy achacado, sin embargo, la gracia de Dios sigue actuando, y dijo lo siguiente: ha respondido a las críticas sobre su ensayo dedicado a la crisis de abusos, diciendo que muchas de las reacciones
han confirmado la tesis central de lo que él manifestaba en este ensayo que acercó al Papa Francisco y a los presidentes de las conferencias episcopales que estaban reunidos justamente haciendo el análisis. No nos olvidemos, Benedicto XVI arrancaba desde esa ola de sexualidad libre que vivimos en la década de los 60 y decía que justamente eso se había sido como introducido. Pero hay un punto crucial. El Papa Benedicto XVI dirá, y vamos a pasar al segundo tip, que es la apostasía y el alejamiento de la fe lo que se ubica en el corazón de la crisis. Al ni siquiera mencionar a Dios en las críticas del ensayo que me han hecho. Este es un punto fundamental. El Papa dijo, se ha visto claro que lo que yo decía en mi ensayo, que la pérdida de Dios y de la moralidad que Dios supone y propone en nuestras vidas, es la causa. No el clericalismo, no otra serie de cosas, sino propiamente la pérdida de la fe, el bajón en la fe a través de ese meterse el mundo en los seminarios, a través de medios de comunicación que se ponían en los seminarios. Recordemos también que el Papa mencionaba que incluso en algunos seminarios hasta se habían puesto películas pornográficas para que los seminaristas supieran lo que eso era. O sea, cosas muy duras. Pero seguirá el Papa Benedicto diciendo, hay un déficit general en la reacción a su ensayo, indicando que en gran medida no entendieron el punto central del mismo. Yo iba a decir, el Papa Emérito es muy bueno, él dice no entendieron, habría que ver si lo entendieron perfectamente y lo que buscan es justamente darle duro porque han entendido lo que quiso decir y no quieren reconocer esa verdad. Una verdad que tal vez toca a muchos de los corazones de los que han criticado el ensayo del Papa. En el siguiente tip, en el cuarto, cita el Papa Benedicto en su respuesta como ejemplo la reacción negativa de un profesor alemán de historia. Y dice Benedicto XVI que si bien ese texto en particular tiene 4 páginas, la palabra Dios no aparece ni una vez, ni una sola vez. Esto demuestra claramente la crisis que se está viviendo en muchos lugares y en muchas personas dentro de la Iglesia. Esto nos muestra claramente que tenemos que buscar, como dirá el Papa en el Ángelus, buscar esforzarnos, buscar vivir la fe plenamente. Y el quinto y último tip que nos propone el Papa Benedicto es: las críticas de este tipo solo sirvieron para demostrar la gravedad de la situación en la que la palabra Dios a menudo parece estar al margen, incluso en teología. En el estudio de Dios, incluso allí, la palabra Dios no aparece. No aparece porque nos hemos puesto en un ambiente más de antropología que de teología, porque le damos más importancia y valor al hombre que al origen de ese hombre que es Dios. La sabiduría de nuestro Papa Emérito, una vez más, demuestra que el Espíritu Santo inspira las obras y las palabras de nuestros romanos pontífice, incluso en el caso de Benedicto XVI siendo un Papa Emérito. Les invito a que hagamos una pausa, una breve pausa, y enseguida retornamos caminando con el Papa
y ya con el rezo del Ángelus, una meditación hermosísima de nuestro Papa Francisco en el rezo del Ángelus del domingo pasado. No se vayan, seguimos caminando con el Papa.
Muy bien, y seguimos caminando con nuestro Papa Francisco. Nos vamos ahora, lo primero al tuit. Me había olvidado yo de que teníamos un tuit que el Papa nos dejó. Dice, el Papa Francisco nos dice, si Dios sana nuestros recuerdos heridos, ungiéndolos con esperanza. Recordemos, el Papa Francisco en sus distintas cuentas de tuit, tiene 9 cuentas, si no recuerdo mal. A ver, vamos a verlo por aquí. Sí, el Papa tiene 9 cuentas oficiales de tuit y tiene 48 millones de seguidores. ¿Qué nos dicen los tuits? Vamos al primer tip. Dios se acuerda de nosotros, sana nuestros recuerdos heridos, ungiéndolos con esperanza. Hermoso, hermosísimo mensaje, pero que está complementado con otro mensaje más. Y el Santo Padre continuó su mensaje señalando que Dios está cerca de nosotros para levantarnos desde dentro. Muy importante. Y luego termina con estas palabras: que Él nos ayude a ser constructores de bien, consoladores de corazones. Ojalá que todos nosotros seamos capaces de dejar que Dios obre de esta manera en cada uno de nosotros para poder obrar nosotros hacia nuestros hermanos, poder ser consoladores de nuestros hermanos. Vamos ahora sí al rezo del Ángelus. El punto central, aunque el último, porque es una reflexión hermosísima del Papa, dice: la Virgen es puerta del corazón de Dios, exigente, pero abierto a todos. Un corazón exigente. ¿Por qué? Recordemos, en el rezo del Ángelus, el Papa en su comentario siempre se basa en la lectura del Evangelio que toca ese domingo. El domingo pasado nos tocó un Evangelio que era bien duro. Le preguntaban a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Fíjense lo que dice el Papa. Durante el rezo del Ángelus animó a pedir ayuda a la Santísima Virgen María para conseguir la salvación, ya que a ella también se la conoce como puerta del cielo, porque ella es la puerta del corazón de Dios, un corazón exigente, pero abierto a todos. Y ahora empieza a analizar el Papa el mensaje. Jesús da la vuelta a la pregunta que se centra en la cantidad. Y Jesús le preguntan, ¿son pocos? Y Jesús coloca esa pregunta, o mejor, coloca su respuesta sobre el plano de la responsabilidad. No me preguntes cuántos, yo voy a decirte lo que tienes que hacer, invitándonos a utilizar bien el tiempo. Por eso, en su respuesta, siguiente diapositiva, dice Jesús: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, porque muchos intentarán entrar, pero no lo van a conseguir. Palabras duras, como dijo el mismo Papa, un corazón exigente, pero a la vez Jesús nos dice: ¿te estás esforzando? ¿Estás luchando por cambiar de vida? ¿Estás luchando por ser mejor? ¿Estás luchando por vivir el Evangelio? No te preocupes. Eso es lo que Dios desea, la lucha. Y esa lucha Dios la va a bendecir. Y vamos al primero de los tips. No hay un número cerrado, dice el Papa, en el paraíso, sino que se trata de recorrer desde ahora el camino justo, el camino de la santidad, que es para todos, pero es un camino estrecho. No es, y lo dirá el Papa más adelante, vamos mejor a ese tip. Jesús, dice el Papa en el segundo tip, no quiere engañarnos diciendo: hoy tranquilo, esto es fácil, no pasa nada. Es una preciosa autopista y al final, ¿sabes qué? Una puerta gigante para que entres al cielo. No es. Jesús nos dice claramente, la puerta es estrecha y hay que esforzarse. Hay que luchar por vivir el Evangelio. Hay que luchar por vivir la santidad. No tenemos que olvidarnos que estamos llamados a ser santos. Y esto es una maravilla, esto es algo que nos tiene que poner contentos, no nos tiene que poner
tenebrosos o temblando y decir, no me voy a salvar, Dios mío. Esto depende de la gracia de Dios. El Papa lo dijo antes, Pedro sabía que era obra de la gracia, y por saber que era obra de la gracia, Dios obraba a través de él. Pero es necesario un corazón humilde. Fijémonos lo que nos dice el Papa en este tercer tip. No, Jesús nos dice las cosas como son. El pasaje, el camino es estrecho, pero tienes que esforzarte. Y vamos al cuarto tip. Y el Papa nos dice, esto significa que para salvarse hace falta amar a Dios y al prójimo. Y esto no es una cosa cómoda. Esto no es una cuestión de sentarme en una mecedora con un jugo, con un vaso de jugo en mis manos y esperar, como lagarto con la boca abierta, a que el sol vaya tostando mi piel. Es una puerta estrecha. Esto requiere compromiso, dice el Papa. Un compromiso de vivir mi fe cristiana a carta cabal. Un compromiso de vivir la fe sin dobleces, sin medias tintas. Algo que hemos venido analizando y lo hemos mostrado a través de algunos de los programas del Junto a Ti. Una fe que necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra apertura a esa llamada de Dios. En el quinto tip el Papa nos dirá, es decir, este esfuerzo es una voluntad decidida, una voluntad perseverante de vivir según el Evangelio. San Pablo lo llamará, dice él, la buena batalla de la fe. He recorrido el camino, he luchado la buena batalla, dirá el apóstol, me espera ahora la recompensa. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿O tenemos sencillamente que tragar saliva y decir, Dios mío, perdóname porque no sé lo que hice? Perdóname porque a veces te abandoné. Estos puntos son fundamentales y el Papa nos dirá en el sexto tip, el Señor no nos reconocerá por nuestros títulos, sino que por una vida humilde y buena, una vida de fe que se traduce en obras. Hermanos, esto es lo que vamos a recibir como juicio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo y en la cárcel y viniste a visitarme. Obras son amores y no buenas razones. Obras, diría Santa Teresa de Jesús, la grande, a sus hermanas. Obras, hermanas, obras. ¿Tenemos nosotros obras en nuestras vidas? ¿Podemos decir, Señor, aquí te presento mis manos llenas? Vamos al siguiente tip, porque el comentario es largo, pero es muy bello, vale la pena recorrerlo. Para nosotros, los cristianos, esto significa que estamos llamados a instaurar una verdadera comunión con Jesús, rezando, yendo a la iglesia, acercándonos a los sacramentos y nutriéndonos de sus palabras. Pero muy bien, todo esto que muchos de nosotros hacemos, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se vive? Y dice el Papa en el octavo tip, ánimo. Ánimo porque con la gracia de Dios, gastar nuestra vida por los hermanos es la obra que Dios quiere. Luchar contra cualquier forma de mal y de injusticia. Y ahora quiero hacerte una meditación. A ti que tal vez me estás escuchando, ¿cómo participas, por ejemplo, en la lucha por la vida? ¿Vas a las marchas o te quedas cómodamente sentado en casa mirándola desde el televisor? ¿Cómo participas con tu voto? ¿Escoges a candidatos que no estén a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de la ideología de género? ¿O sencillamente te quedas como espectador diciendo, bueno,
conmigo no se meten. ¿Qué voy a hacer si se meten con los demás? ¿Cómo vives esa fe? ¿La vives de manera activa o la vives de una manera pasiva, sin querer meterte? Vamos al noveno tip y ya casi terminando en la recta final. Aquí el Papa comienza su oración. La oración a la Madre, siempre está presente la Madre en la vida de nuestro Papa Francisco, lo hemos dicho ya en cantidad de programas de estos. Es el centro de su apostolado, siempre. Ahora que irá a Madagascar, el Papa de seguro, antes de ir a esa visita, pasará por Santa María la Mayor. Al volver de esa visita, pasará por Santa María la Mayor. ¿Por qué? Porque dice el Papa, pido a la Virgen María ayuda para llevar a cabo este proyecto, claro, ya que ella pasó por la puerta estrecha que es Jesús. Y dirá, para rematar en el último tip, unas palabras hermosísimas. Ella lo acogió con todo el corazón, ojalá nosotros lo acojamos así, y lo siguió cada día en su vida. También cuando no entendía, haciendo alusión a ese momento en que el niño Jesús se pierde y lo hallan en el templo. Hijo, ¿por qué así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos. ¿Por qué me buscabais? Y dice el Evangelio, ellos no comprendieron la profundidad de ese momento, pero María meditaba todas estas cosas en su corazón. Y luego dirá el Papa, y cuando una espada traspase su alma. Cuando la espada del dolor a los pies de la cruz le haga ver la muerte de su hijo, cuando reciba en sus brazos a ese hijo destrozado por nuestros pecados, por nuestra maldad, por tu maldad, por mi maldad, ella volverá a pronunciar su fiat y no cejará de pronunciarlo a cada instante. Ojalá que la Virgen nos ayude, como el Papa lo ha pedido. Ojalá que también nosotros seamos fieles. Hasta aquí nuestro comentario de hoy. Teníamos preparadas otras noticias, pero el tiempo nos ha ganado. Damos las gracias por la asistencia técnica a María Jesús Guarcaya y les esperamos la semana que viene, Dios mediante, en este espacio donde vamos juntos caminando con el Papa. Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa.